Hola, soy Ed y te doy la bienvenida a NewTek, tu canal preferido desde el día de hoy. En este video veremos el top 5 de los celulares gama alta calidad-precio. Antes de empezar con el top, déjame contarte que en este canal estamos enfocados en brindarte información de las mejores opciones que hay en el mercado. Si no sabes mucho de celulares, este top puede ayudarte bastante. Puede que al final del video esté el celular que tenías en mente. Si eres fan de buscar siempre lo mejor, este es tu canal, siempre en búsqueda de las mejores opciones. ¡Empecemos! Samsung Galaxy A90, su precio global es de $550, cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas Full HD Plus con un notch en forma de gota, un procesador Snapdragon 855 y una gráfica Adreno 640, una memoria RAM de 6 GB y 128 de almacenamiento. Samsung Galaxy A90 cuenta con triple cámara trasera, una cámara estándar de 48 megapíxeles, un lente gran angular de 8 megapíxeles y por último un lente macro de 5 megapíxeles. Por la parte delantera tenemos una cámara selfie de 32 megapíxeles con resolución Full HD. Y si hablamos de la batería, es una de las más potentes del mercado con 4500 mAh, que dura perfectamente todo el día sin ningún problema, con carga rápida de 25 vatios. Xiaomi Poco F2 Pro, su precio es de $560. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas Full HD Plus con protección Gorilla Glass 5, sin notch, un procesador Snapdragon 865 y una gráfica Adreno 650, memoria RAM de 8 GB y 256 GB de almacenamiento. Xiaomi Poco F2 Pro cuenta con cuádruple cámaras traseras, una cámara estándar de 64 megapíxeles, una cámara modo retrato de 2 megapíxeles, un lente gran angular de 13 megapíxeles y por último un lente macro de 5 megapíxeles. Y por la parte delantera tenemos una cámara retráctil de 20 megapíxeles con resolución Full HD, batería de 4700 mAh que dura perfectamente todo el día y superando en velocidad de carga al Samsung Galaxy A90. Este vendría con 30 vatios de carga rápida, que según dice Xiaomi cargaría tu móvil en 45 minutos al 100%. Xiaomi Mi 10, su precio global es de $600, cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.67 pulgadas, Full HD Plus con protección Gorilla Glass 5 y con un notch en forma de agujero, un procesador Snapdragon 865 y una gráfica Adreno 650, memoria RAM de 8 GB y 128 de almacenamiento. Xiaomi Mi 10 cuenta con cuádruple cámaras traseras, una cámara estándar de 108 megapíxeles, una cámara modo retrato de 2 megapíxeles, un lente gran angular de 13 megapíxeles y por último un lente macro de 2 megapíxeles. Por la parte delantera tenemos una cámara selfie de 20 megapíxeles con resolución Full HD, batería de 4780 mAh, mejorando al Xiaomi Poco F2 Pro en batería. Este llegará también con carga rápida de 30 vatios y como ya sabemos cargará al 100% en 45 minutos. Realme X2 Pro, precio global $630, cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas Full HD Plus con protección Gorilla Glass 5 y con un notch en forma de gota. Llega con un procesador Snapdragon 855 y una gráfica Adreno 640, memoria RAM de 12 GB, 256 GB de almacenamiento. Realme X2 Pro cuenta con cuádruple cámaras traseras, una cámara estándar de 64 megapíxeles, una cámara modo retrato de 2 megapíxeles, un lente gran angular más macro de 8 megapíxeles y por último un lente teleobjetivo de 13 megapíxeles. Por la parte delantera tenemos una cámara selfie de 16 megapíxeles con resolución Full HD, batería de 4000 mAh. Admitámoslo, no es su punto fuerte la durabilidad a comparación del top que estamos realizando, pero su punto fuerte está en la carga rápida que es de 50 vatios. Que cargará tu celular en 35 minutos al 100%. Realme X50 Pro, su precio global es de $680, cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.44 pulgadas Full HD Plus con protección Gorilla Glass 5 y con un notch en forma de agujero, un procesador Snapdragon 865 y una gráfica Adreno 650, memoria RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento. Realme X50 Pro cuenta con cuádruple cámaras traseras, una cámara estándar de 64 megapíxeles, una cámara modo retrato de 2 megapíxeles, un lente gran angular más macro de 8 megapíxeles y por último un lente teleobjetivo de 13 megapíxeles. Por la parte delantera tenemos una cámara selfie de 32 megapíxeles con resolución Full HD, batería de 4200 mAh que te dura perfectamente
prácticamente todo el día. Cuenta con una carga rápida de 65 vatios, escuchaste bien, 65 vatios. Este celular, fuera de que la batería te dure todo el día, te da una carga rápida brutal, ya que en menos de 35 minutos cargará del 0 al 100%. Muchas gracias por estar aquí, suscríbete y dale like. No te olvides comentar cualquier duda que tengas, estamos para ayudarte. Como siempre y desde ahora, nos vemos en el próximo video.